Pastora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy va a compartir con nosotros Patti y va a compartirnos el mensaje No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántas veces has escuchado cuando a alguien lo ofendes y le pides una disculpa y la persona dice? No pasa nada. Y bueno, a lo largo de todo el tiempo que he vivido no pasa nada, sí pasa mucho. Porque las personas difícilmente podemos reconocer las emociones que tenemos dentro. Y una de las emociones que más nos cuesta trabajo enfrentar es la ira. ¿Por qué? ¿Por qué la ira es tan difícil de reconocerla? Porque la consideramos que es mala, porque nos avergüenza sentirla y a veces tenemos temor de enfrentarla y sobre todo reconocerla cuando estamos teniéndola y cuando estamos teniendo esa fricción en relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, la ira, cuando tú la escondes, empieza a ser como una olla de presión que está guardada. Esto sucedió, por ejemplo, lo vemos en el caso práctico de la Biblia, en donde nos muestra a un Moisés. Dices, ¿Moisés? Sí. ¿Qué pasó con Moisés? O sea, normalmente lo vemos como libertador del pueblo de Dios, pero tuvo que pasar 40 años para que Dios trabajara con su corazón y le mostrara todo lo que él tenía que ser de manso, apacible y humilde. Que es la contra de la ira, un espíritu apacible, un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre. Bueno, pues con Moisés, ¿cuál fue el primer rastro de ira? No sé si te acuerdas cuando él dice que iba paseando viendo cómo sus hermanos eran oprimidos. Y yo creo que ella sabía que era judío de nacimiento, porque dice que vio que uno de los capataces estaba maltratando al hermano, al judío, y entonces él se pone y lo mata de esa ira reprimida que tenía contra la injusticia que vivía. ¿Qué es lo que hace? Estalla en un momento todo eso, no pasa nada. Donde aparentemente no pasa nada, Pero, ¿qué pasa cuando ve la injusticia ya en su totalidad? Explota, lo mata, lo esconde y huye. Entonces, vemos que cuando nosotros tenemos dificultad de aceptar qué es lo que está pasando en nuestros sentimientos, esa olla de presión puede explotar en el momento más inadecuado. Y la Biblia nos habla acerca de muchos proverbios que nos dicen que debemos de tener cuidado con ese sentimiento que puede aflorar en cualquier momento y que puede determinar el rumbo de tus relaciones, el rumbo de tu vida. Y imagínate si no huye Moisés, ¿qué hubiera pasado? No se cumple el propósito. Lo meten a la cárcel o lo matan, porque ahí la ley imagínate un egipcio que había matado, pues obvio, aunque fuera príncipe, como que fuera reconocido como parte del palacio del rey, ahí estaba muy claro que no lo iban a perdonar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, hay reacciones muy fáciles de identificar la ira. Cuando empiezas que sientes el corazón apretado, cuando empiezas a morder con las mandíbulas, cuando hay comentarios que te están sacando de que no puedes controlar el enojo, esas señales, la Biblia te lleva muy claramente a que las descubras, porque si tú no descubres que eres iracundo en ciertas formas, pues difícilmente vas a parar en el momento en que se convierte en un peligro para ti mismo y hacia los demás. ¿Y para qué para ti mismo? Porque en cualquiera de las formas, a quien va a salir afectado es tu persona, no más. Entonces, vemos que la Biblia dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Dice Proverbios 14, 17. La ira es una fuerte emoción que surge y cuando no se cumple una expectativa, y también lo dice Proverbios 29, 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Resulta que no estamos reconociendo
que verdaderamente es parte de los sentimientos que Dios puso en nuestro corazón para librarnos de muchas cosas, para que podamos responder ante las necesidades de los demás. Y bueno, para esto hay que definir que hay diferentes grados de ira. La primera es la indignación. Viéndolo Jesús, se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasa aquí? Aquí dice la palabra de Dios que Jesús se indignó. ¿Cuándo? Cuando vio una injusticia. No es malo que digas: oye, alto, aquí estás cometiendo esto y yo creo que estás prohibiendo esto y esto y esto. O sea, hay una explicación del porqué de tu malestar. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando tienes una indignación? Pues no pasa nada. Si no sabes resolver lo que está dentro y no sabes explicar el motivo por el cual está surgiendo una indignación en tu vida, la evades. ¿Por qué? Por temor a quedar bien con las personas que están ahí, por no ser apropiado, por lo que tú quieras. Iba a decir que la manifiestas, pero es verdad, muchas veces nos quedamos con muchas cosas. ¿Sí? A menos que te sientas con toda la autoridad y misericordia y que Dios haya trabajado en un área, sí muestras tu indignación o haya confianza. ¿Cuántas veces me has mostrado tu indignación? Todo el tiempo. Porque hay confianza. Porque hay confianza y no hay temor de que te traiga una represalia. Pero ¿cuántas veces te quedaste callado en la escuela? Sí. En un trabajo. No con todos está la misma confianza. Exactamente, fíjate. Entonces, ahí va que el grado de ira se puede bajar dependiendo de la confianza o del temor que te tengas que enfrentar. Si te fijas cómo va relacionado. Y aquí Jesucristo tenía la autoridad y la confianza para decirles: me indigna que no se den cuenta que la juventud y los niños es también el reino de los cielos y está abierto para todas las edades. Sí. Había una indignación de que el tiempo que habían estado con él y los niños no. ¿Por qué? Porque normalmente se considera que los niños son una carga que distrae X. Los niños son integrados como parte del reino de Dios y deben participar de las cosas de Dios. El siguiente grado es la ira. O sea, de la indignación viene la ira. Vamos a ver el versículo que habla, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí, la ira de Dios se habla sobre un castigo, ¿no? Normalmente creemos que cuando tú tienes un ataque de indignación que pasa a la ira, tienes el derecho a castigar a las personas porque te sientes con ese derecho. Pero dice la palabra de Dios que el único que tiene la autoridad para aplicar la disciplina, y en eso entra la fe de los creyentes, es Dios. Y dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que hacen injusticia y que detienen la verdad. Cuando ya pasas de la indignación, viene al enojo, el enojo ardiente que quiere venganza. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, cuando nosotros tenemos esa clase de ira, lo único que nos queda es saber aprender a trabajarla antes de explotar y saber que Dios va a poner en orden todas las cosas, ¿no? Entonces ya vamos, hay diferentes grados: la indignación, la ira, pero después de la ira viene el furor. No sé, ahí lo que pasó con Moisés era una indignación por su pueblo. Ya había pasado la ira, no dejó que Dios obrara y ve la injusticia que se estaba haciendo contra su pueblo y se convierte en furia. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 27:4: cruel es la ira e impetuoso el furor. La cólera arrebatada que tuvo Moisés lo llevó a cometer un acto impresionante, ¿no? O sea, lo mata, lo esconde y se va. Es muy simbólico. ¿Cuántas veces no matamos lo que estamos sintiendo, lo enterramos y huimos en vez de enfrentar lo que estamos viviendo? ¡Wow! Así es. ¿No? Sí, es verdad. O sea, debemos tener mucho cuidado con la ira. Y bueno, ese es el furor. Entonces tenemos indignación. Después de indignación viene una ira, donde no dejamos a Dios obrar. Viene el furor, de donde estamos reprimiendo completamente todo. Y lo más significativo es Moisés, cuando huye
y se va al desierto y se va a la casa de donde obtiene su esposa y fuera de todo su pueblo, de todas las circunstancias, no pasa nada. No pasa nada. Y pasó de todo. Y bueno, el último grado de la ira es la rabia. Y vamos en Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, la rabia, ¿qué es lo que provoca? Es completamente fuera tu dominio propio. Y después de haber pasado los tres, la rabia es contra ti mismo y contra tu creador. A alguien tienes que hacer responsable. ¿Sí? La rabia ya es algo que está fuera de tu mente, fuera de control, fuera del enfoque. Entonces, este grado de ira, nosotros tenemos que tenerla muy presente, cómo nos sentimos, en qué grado está cuando nosotros nos estamos sintiendo enojados. ¿Cuántas personas viven enojadas contra sí mismas por no haber identificado que son personas iracundas y que Dios puede hacer algo en la obra de ellos? Así es. Y entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer que requieres ayuda. Claro. Que requieres verdaderamente saber aplicar, saber expresar lo que está ocurriendo dentro de ti. Reconocer qué es lo que sientes, ¿no? Claro, exactamente. Que hay un sentimiento que está fuera de foco. Hace poco yo me enojé muchísimo contigo y por eso me metí a la ira, porque dije, bueno, ¿por qué hay cosas que me molestan tanto y que suelto? Porque cuando ya has reprimido tanto, ¿por qué reacciono tan fuertemente? Creo que implica también humildad, porque el reconocer que tú estás en un estado carente, porque cuando nos sentimos indignados o cuando nos sentimos ofendidos, es porque estamos carentes. Así es. Y porque no fue sencillo para nosotros decir en realidad y de todo corazón no pasa nada. Entonces implica una humildad, hacer a un lado nuestro orgullo y reconocer que en verdad sí está pasando algo. Definitivamente. Y cuando nosotros reconocemos que está pasando algo, entonces viene el consejo de Dios y entonces Dios te dice, bueno, vamos a ver de dónde viene esta ira. Hay 4 fuentes y 4 causas de donde viene la ira y normalmente están ubicadas en la niñez. La primera causa es el dolor que sientes por las heridas causadas. Okay. ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios. Fíjate cómo dice, y amaba a Israel, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo tuvo en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No pasa nada, años y años, y José siendo el consentido y no pasa nada. Pero los hermanos tenían ese coraje, todos. Ya había pasado la indignación de que no eran reconocidos, de que el dolor de que su papá tenía una preferencia muy marcada. ¿Cómo explotó esa ira de las heridas causadas en su niñez? En venderlo. Unos querían matarlo. El más grande entró en cordura y dijo, mira, mejor me arde un plan para José, y lo venden y lo desaparecen de su vista. Qué diferente hubiera sido que ellos hubieran enfrentado en amor a su padre y decirle los sentimientos que tenían, ¿no? Sí. Eso hubiera aplacado la ira de tantos años de dolor causados. Y ahí la importancia de que a los niños se les instruya a poder reconocer todo lo que sienten y también escucharlos. Estabas diciendo al principio de la enseñanza que Jesús les dijo, no los hagan a un lado. Y muchas veces eso también va de la mano con no prestarle atención y no darle la palabra a un niño cuando es tan importante lo que ellos tienen que decir. Después viene otra causa de la ira, es la injusticia. Y vamos a ver qué dice la palabra. Dice, ¿por qué morirá? Jonatán le estaba preguntando a David, a Saúl, ¿por qué andaba atrás de David? O sea, ¿por qué tanta rabia contra David, no?
Y le pregunta a Jonatán a su padre, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a Jonatán. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Y no comió pan porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú tienes dolor, furia, ira por una injusticia, ¿qué es lo que haces? Entras en conflicto y esa injusticia no puedes hacer nada porque ya estaba determinado Saúl a matarlo. Entonces esa ira de no saber que nada es otra de las causas que te provocan ira, cuando no puedes hacer nada y es una impotencia ante la injusticia que estás realizando, que estás viendo. Sí. Qué increíble es que cuando nosotros estamos ante situaciones tan desesperadas e impotentes, lo único que nos queda es estar enojados. Y responder con ira. Y bueno, por eso es entrégaselo, entrega a Dios, ¿no? Una vez que reconoce, tú tienes que entregarle y suya es la venganza. Y vemos que efectivamente a Jonatán, en un acto de justicia, le dice, si va contra ti, cúbrete porque te va a matar. Y le avisa, sí, a través de los arcos. Ahí está lo importante de soltar nuestra lucha en las manos de Dios, ¿no? Y bueno, Jonatán entendió que David era el próximo rey, que lo único que le quedó es avisarle y dejar todo en manos de Dios. Él no podía ir contra su papá, ni contra su amigo obedeciendo a su papá. Dejarlo todo en las manos de Dios cuando no puedes hacer nada. Sí, sí, hay momentos muy críticos donde no puedes en realidad tú tomar acción, y ahí es cuando decides darlo en las manos de Dios, lo sueltas y Dios lo soluciona de la mejor manera. Otra causa que nos provoca ira, que sería el tercer punto, es el temor. Mismo caso con Saúl. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, y se enojó Saúl en gran manera cuando cantaban, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cuántas veces nos enojamos contra los compañeros de trabajo por el temor de que nuestro puesto sea quitado? O un temor al rechazo podría ser también. El temor al rechazo con tus mismos padres. ¿Cuántas veces estás atemorizado de que te vayan a echar la culpa de las cosas que hiciste en tu casa cuando tus hermanos son más hábiles para salir ilesos de los problemas, ¿no? Claro. O sea, la ira a veces está contenida por el temor que tenemos ante las circunstancias que estamos enfrentando. Y aquí vemos que Saúl, en lugar de volver el corazón a Dios, ¿qué hizo? Vamos contra el que tengo temor. Y a veces, ¿cuántas veces el temor que tenemos de no ser aceptados, de no ser rechazados, nos hace actuar en contra de las personas, ¿no? Otra de las causas de la ira es la frustración. Y voy a leer un pasaje de lo que aconteció cuando una frustración llega a grados extremos. Si aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y dijo a Caín, a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué increíble que cuando tú haces esfuerzos, cuando te estás creando expectativas propias de lo que sabes hacer y de lo que va a agradar, sin tomar en cuenta muchas ordenanzas y muchas cosas aparte de que sabes que le gustan a los demás o que sabes que agradan a los demás. Tus expectativas son diferentes y lo entregas, pero cuando no eres aceptado, cuando eres rechazado, cuando no son valoradas tus expectativas,
La frustración te lleva a montarte en una ira que puede desencadenar en una rabia, el furor sube y aquí vemos que puede subir hasta matar a alguien, ¿no? Y cuántas veces nosotros, por no reconocer lo que hay dentro de nosotros, por no externar lo que está pasando dentro de toda nuestra vorágine de pensamientos y de emociones no controladas. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Sí. Y que nosotros no tengamos esa alerta roja sobre nosotros cuando te está subiendo el furor, cuando postergas una conversación, cuando no enfrentas las situaciones o tus expectativas están cambiando a lo de los demás y te quedas callado y dejas pasar, y dejas pasar, y dejas pasar. Qué importante es el hacer un alto, reconocer que hay una emoción que no está en su lugar, que se llama enojo, ira, furor, rabia, y que requieres con la ayuda de Dios resolverla. Entonces, una vez que la reconoces, se la entregas a Dios y le dices, no puedo. Y entonces viene Dios y te da la revelación de cómo actuar, porque la palabra está llena de consejos para que tú puedas hablar perfectamente y externar lo que hay en tu corazón. Y sobre todo pedirle a Dios perdón por esos sentimientos y que te ayude a discernirlos. Y en una oración dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da a todos abundantemente la solución y sin reproche y sin que te cueste nada, ¿no? Simplemente reconocer un acto de humildad, te necesito en esta situación para poder esclarecer mis pensamientos. ¿Cuánto bien nos hace el saber que sí pasa? Así es. Y lo peor es que está pasando en tu corazón y que te estás destruyendo a ti mismo y que estás perjudicando tus relaciones y que el reino de Dios no está avanzando ni en tu vida ni en la de los que estás a un lado. Y de verdad yo creo que es algo que habló mucho Dios a mi corazón. Ahora que te grité de la nada, me puse a escudriñar, bueno, ¿por qué me da tanto coraje que mi hijo no me obedezca a la primera? Y Dios me llevó a la niñez, donde en un grupo de hombres, con una predilección hacia los hombres, mi voz nunca contaba. Y entonces Dios me llevó y me dijo, ¿te das cuenta por qué tienes tanto problema con que no seas escuchada? Pero no pasa nada, ¿verdad? Cuando en el momento que no te estás siendo escuchada, es poner un alto y hacerle una indicación claramente de lo que esperas a Iván para que él pueda responder. Claro. Pero como nunca pasa nada, pues para él tampoco pasa nada. Y una vez más, delante de todos, te pido perdón por los gritos cuando no me siento escuchada, porque no es Perdón eso. cuando no te escucho, es la primera. Y bueno, pues yo creo que este es un claro ejemplo de que las cosas, cuando hay algo que está ocurriendo continuamente, es porque tu corazón está con problemas y no puedes decir no pasa nada. Le puedes decir a Dios, reconozco que está pasando esto, no sé cómo solucionarlo, y orar, y yo sé que Dios te dará la solución. Y te queremos animar a que puedas dar pasos de fe en poder reconocer y poder externar cómo es tu sentir. Mencionó anteriormente esta Patti que muchas veces la falta de confianza que tenemos con una persona hace que no podamos externarle cómo nos sentimos y decir no pasa nada y enterrar todo lo que sí está pasando, así como lo hizo Moisés en el momento que explota en ira y escapa. Pero aquí el punto esencial y lo que marca totalmente la diferencia es que tenemos a Dios. Tenemos a Dios y Él es la mejor
el mejor lugar donde podemos depositar nuestra confianza. Entonces, cualquier cosa que pueda estar pasando en nuestro interior, es tan sencillo como ponerlo en sus manos y decirle, aquí tienes Dios. Y tengan por seguro que Él va a convertir esa ira en algo mejor, que es gozo, que es humildad, alegría, que es humildad, que paciencia, es tener paz en tu interior, paciencia y tener totalmente control de tu persona, y de esa manera exaltar a Dios y vivir una vida tranquila.